Hola, Hola, ¿cómo andás? bien, todo bien. Me alegro. Ah, voy abriendo el chamilo. Esto. Hola Flor, Hola, hola profe, Hola, Anto, ¿cómo andás? desquiciada, profe. No, porque. No, porque me vengo a dar cuenta que bueno, nada, el año, ¿no? Pasa por encima. Ah, Pero sí, yo bien, necesito vacaciones de mi vida hace como 1 mes. De la vida qué bueno. directamente, como que necesitaría ser un ser de puro espíritu 1 semana, aunque sea. Ni ocuparme de comer, ni de nada, no puedo ya más. yo les puedo tirar unos tips. Lo que hice el fin de semana, eliminé todos Buenas tardes. contactos. Hola, Hola, Nor. eliminé, eliminé todos los contactos del celular, borré a todos del Facebook, saqué todo. Nadie me jode. Está buena. Ojalá pudiera, pero creo que si hago lo del Bueno, celular, me quedo sin trabajo. De todos mis trabajos. No. Ojalá bueno, pudiera. no eliminé a todos. Ah, Dios, qué cansancio. Bueno, a ver si esto abre. Así continuamos con el matadero. ¿Pudieron leer las dos carillas, ni siquiera dos carillas, la carillita y media del texto de Piglia? ¿Sí, Nor? Bien. A mí me encanta Pili. Es lo más. Sí, lo escucho, escucho los documentales de Canal Encuentro, me encanta. ¿Piglia o Pignia? Pilia, Ah, porque ya murió por eso. Se lo extraña. Él igual tiene que una. el filósofo Feynman también, ¿te acordás del gordito que también murió? Sí, sí, que también Bueno, falleció. sí, sí. Piglia tiene, si en algún momento tienen que leer Borges o preparar una clase de Borges o lo que sea, Piglia hizo creo que para el canal Encuentro o para la TV pública, ya no me acuerdo, una serie de charlas o de conferencias sobre Borges que son espectaculares, están en YouTube. Yo me acuerdo que fui incluso a ver una a la grabación, porque eran clases que él daba, o sea, lo grababan, pero eran clases, o sea, él estaba ahí y daba la clase a todo un auditorio de gente. Un lujo total. Y acá como condensa en una carilla y media, te tira así, ¿no? Como todo un montón de cosas para mí, la capacidad de síntesis, o sea, con todo lo que dice él, él podría haber escrito un libro sobre el matadero, tranquilamente, si desarrollaba todo, ¿no? Con precisión y demás. Es impresionante, la verdad. Bien, a ver, acá estoy entrando. Genial. Ay, Dios, qué dolor de espalda. Bueno, me acaban de pasar las cuándo van a ser las semanas presenciales, así que lo acabo de terminar de volcar eso en el calendario. Tuve que correr solo una cosita, una presentación de esta materia la semana siguiente, pero el resto por ahora quedó más o menos todo igual. Yo tenía miedo, viste, depende de cuándo cayeran las semanas presenciales, si nos descuadringaba mucho el calendario, pero me parece que no, que estamos bien. Pero nada, ya las pasé, las puse en verde como para que sea fácil de ver cuáles son las semanas presenciales, ¿sí? Em, bien, vamos con esto, así ya. Sí que tardan en Por abrir. ahí había una fecha, no me acuerdo de cuál, el 11 del 9 de española, me parece.
Española, para que lo tengo acá abierto. Sí, 11 de 9 es lo de la comprobación de lectura, lo que te contesté el otro día por mail. Claro, pero ese día no es feriado. No, eso es en primaria, No, acá secundaria nosotros tampoco tenemos. Por eso. ¿no? No, Qué raro. no sé Eh, acá. Nunca nos dijeron que fuera. A ver, me voy a fijar en el mail por si lo dicen, pero esperen que me fijo. No, es feriado el jueves 21. Sí, el día del estudiante, de la primavera. Sí. Nosotros no tenemos ni 21 ni 11. El día del profesor se trabaja. No sé por qué. Claro, sí, porque en general siempre era como uno, no sé, no, acá en lo que ellos pasaron, no dicen que el 11 sea feriado, sí el 21, el día del estudiante. Hola, profe. Buenas Hola, noches. ¿qué tal, Débora? Estoy después de las horas de las prácticas. Estamos acá. Muy bien. Estamos desde la mañana con las prácticas. Y Sí. más con el profesor de prácticas recién. Despejando todas las dudas. Bien, sí, es importante eso, las prácticas son un momento, pero bueno, con tranquilidad, paciencia, uno lo va logrando, cuando queda virome. Sí. Bueno, como les decía, ya pasé a los cronogramas los días que son presenciales, ¿sí? Están en verde, así que cualquier cosa lo pueden consultar ahí. Me acaban de mandar esto hace 20 minutos. Bueno, sigamos entonces con el matadero. Podemos empezar por el texto de Piglia, porque calculo que ese lo habrán leído más, el que es cortito, que se llama Echeverría y el lugar de la ficción. Y es lo que, vieron que eso yo se los pasé, que forma parte como todo de un dossier que se llama La Argentina en pedazos, y que incluso hay ahí adentro una versión del matadero hecha tipo cómic, no sé si la llegaron a ver, dibujada por Brescia, que yo lo he usado muchas veces para trabajar el matadero en el secundario, así que ténganlo en consideración cuando, si en un momento cuando den clases. Está bueno, además de leer el matadero con los chicos en secundario, que es un texto que en general se da en el secundario, está bueno también verla como en forma de cómic o novela, no es novela gráfica, sería cuento gráfico, porque los ayuda como a visualizar un poco mejor todo lo que ahí se narra y da para hacer análisis también de los dibujos, de cómo están representadas las cosas que se leen en el texto de Echeverría. Bien, entonces, en este texto Pilia hace Ahora una sí cosa, me escucho. Perdón, perdón. ¿no? Todo bien. Hola, Profe, profe, ¿cómo en estás? este, Pasa que Hola Marisa. viste que te decía, tenía problemas con el audio, por eso salía, entraba. Bueno, parece que ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias. Nada. Em, entonces, profe, en este que usted dijo que mandó a leer, está muchas cosas de las que dijo la otra clase. y porque, Ahí claro, hizo un ya he avance del leído, Facundo y sí, todo eso. ya he leído este texto 1,5 millones de veces, como se podrán imaginar, y ya es parte de mi ADN literario, básicamente, el texto de Pilia. Me parece interesante el movimiento que hace Piglia, que es el de plantear como el origen doble de la narrativa en la Argentina, ¿no? Que él lo lee. A ver, todo esto lo que también me parece interesante el texto no es solo lo que dice, sino para que nosotros pensemos, nosotras pensemos, qué es una buena crítica literaria, ¿sí? Cuando alguien hace crítica literaria es exactamente esto que hace Piglia acá. Es decir, agarra estos dos textos canónicos sobre los que se han escrito ríos de tinta y sin embargo él, primero, postula cuestiones novedosas y segundo, también es novedoso la forma en la que pretende leerlos.
porque él piensa, bueno, ¿cuál es el origen de la literatura narrativa en la Argentina? Y va a proponer que hay dos, que es doble y que están enlazadas con la violencia. Y hace todo un recorrido en el cual termina incluso diciendo cómo, frente a todo lo que él dice de estos dos textos que va comparando, termina hablando de cómo la literatura en un punto ofrece una visión que se adelanta en el tiempo sobre cómo va a ser la violencia política en nuestro país, incluso en el siglo XX. Bueno, ya vamos a volver a eso, ¿no? Pero digo, también me interesa que leamos operaciones de la crítica, porque digo, los textos están ahí y dicen lo que dicen, pero cuando un crítico literario se pone a trabajar sobre esos textos, está haciendo una operación crítica, decide qué va a enfocar, sobre qué va a hablar, sobre qué no va a hablar, qué le interesa, qué no le interesa, con qué otros textos puede llegar a relacionar ese texto. Digo, esas son todas elecciones que hace el crítico en la forma, en el momento en que se decide armar un artículo, ¿no? Y digo, y a eso me refiero cuando hablamos de, bueno, leemos tal novela o leemos tal cuento, lo que sea, y nosotros no sirve que contemos qué pasa, porque lo que pasa lo dice el texto, sino nosotros, bueno, analizar cuestiones como hace acá Piglia respecto a esos textos que leamos, ¿sí? Esa es la operación crítica que uno tiene que hacer como lector entrenado de la literatura. Obviamente que para llegar a ser como Piglia yo debería vivir 100 vidas más, porque es gente muy capa, pero digo, uno puede hacer cositas, pequeñas cositas y funcionan también. Entonces, como decíamos, él propone que, bueno, que el origen de la narrativa en la Argentina es doble y que en los dos casos parte de la violencia política, ¿no? Y los va a ir contrastando constantemente. Pero vamos a ir. Va a poner entonces, por un lado, a analizar al Facundo de Sarmiento y por el otro al Matadero de Echeverría. Y va a decir que cuentan como las dos caras de una misma moneda. Esa moneda sería la violencia política, ¿no? Y entonces empieza a hacer una suerte de comparación, y en esta comparación va a decir que, bueno, que se narra la violencia de dos maneras. Primero va a empezar hablando del comienzo del Facundo, para, si no lo han leído todavía o no lo han tenido que leer, les recomiendo que lo lean porque es un texto alucinante. Y el texto empieza, tal como dice Piglia, con Sarmiento escapándose de la mazorca, ¿no? Que era como una suerte de brazo armado de Rosas, y huyendo hacia Chile. Sabemos que Sarmiento se exilió en Chile durante el rosismo y después volvió y terminó siendo presidente de la Nación, ¿no? Una de las presidencias históricas. Y entonces es muy bueno porque Sarmiento, cuando cruza, todo esto es parte de lo que él dice que pasa en el Facundo. Cuánto de cierto hay y cuánto no, es parte, bueno, también de lo que disputa Piglia acá, ¿no? Que habla de, bueno, cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en esa pseudo autobiografía que escribe Sarmiento. Y entonces escribe en esa piedra en francés una leyenda, una frase, que traducida libremente, porque no exactamente dice eso, sería bárbaros, las ideas no se matan, ¿no? Y acá lo que Piglia hace, y esta es una operación de la crítica, es decir, él escribe para no ser entendido. Porque quién va, a ver, imaginémonos en el siglo XIX en Argentina, en una piedra perdida en San Juan, en los baños del Sonda, un graffiti sería en francés, ¿quién va a entender qué es lo que dice ahí? Y eso es jactancioso por parte de Sarmiento, porque Sarmiento dice, claro, llegaron los de la mazorca y qué sé yo, y vieron eso y dijeron, ¿qué dice acá? Y tuvieron que buscar un traductor y bla, bla, bla. Entonces ahí Piglia lo que ve es eso, escribir para no ser entendido, ¿no? Y me parece interesante que esa escritura para no ser entendida, perdón, sí, Norma. Perdón, profe. Sí. ¿Te podemos ir interrumpiendo? Sí, O claro. para ir porque sabes que a mí el tema de la lectura es una de las cuestiones que justo lo que decía al principio, una de las cuestiones en las que se marca muy bien la violencia, ¿no es cierto? Sobre todo esa violencia del lenguaje en lo que respecta al matadero, que, por ejemplo, lo centra sobre todo en la clase social, ¿no es cierto? Por ejemplo,
marca sobre todo cuando utiliza un lenguaje para las clases altas y para las clases bajas, ¿no? Eh, me, me hacía mucho ruido el tema del lenguaje, por eso es que remarqué bastante el texto ahí. Y bueno, después cuando hablé del dibujo también ahí quería aportar lo que pensé de esos dibujos, ¿no? De cómo está dibujado y todo eso. Bien, genial, dale, me vas diciendo y vamos intercalando. Entonces, esta cuestión de la escritura para no ser entendida, porque en realidad lo que marca eso, justamente como vos venís a hablar, tiene que ver con una cuestión de clase. ¿Quiénes son los que entienden eso y quiénes son los que no entienden? Pues bien, los que no entienden son los bárbaros, ¿sí? Y los capaces de entender esa escritura en francés son los civilizados. Sabemos que el subtítulo del texto de Sarmiento es Facundo, civilización o barbarie, ¿no? Entonces, ahí él con esa cuestión escrituraria empieza a partir las aguas, ¿no? Como sería fácil, el que lo entiende es civilizado, el que no lo entiende son bárbaros. Obviamente estos se acercaron, no entendieron un pomo, son los bárbaros de Rosas, ¿no? La barbarie rosista, la barbarie del campo, en contra de la ciudad, etcétera, etcétera, que sabemos que así es como se estructura, ¿no? Que un poco hablamos de eso. Y pequeños cursos, yo fui a San Juan y quise ver la piedra y no está, nunca nadie la preservó. Fui a San Juan, pregunté dónde estaban los baños del Sonda, están ahí al lado de la ciudad, y dije, bueno, ¿hay forma de llegar a ver dónde está la piedra de Sarmiento? O sea, yo sabía que la escritura no iba a estar 2 siglos más tarde, pero aunque sea, viste, señalado, esta es la piedra en la cual Sarmiento escribió, en tal año. Me dijeron que no, que eso nunca fue, como que no, y es difícil de llegar y que no se sabe muy bien cuál piedra es y demás. Así que fue bastante decepcionante, porque yo iba muy nerd a San Juan a ver eso y bueno, no se puede ver. Mal por el gobierno de San Juan, porque es como un pedazo de historia eso. Por el otro lado, entonces, Pilia dice que en el caso del matadero lo que hay es una narración paranoica y alucinante, ¿no? Ustedes que han leído el texto, El matadero, ¿por qué les parece que habla de paranoica y alucinante? ¿Por qué esos dos adjetivos? Tiren lo que se les ocurra, porque Pilia no lo explica. Y porque el matadero por ahí está marcado por la violencia, que Bien, refleja en todo caso esta jerarquía social, ¿no? Y cultural también de esa época. También como la violencia física, la simbólica. eh, también. este, Y me acuerdo que paranoica también desde un punto de vista, ¿no? Porque ¿qué es lo paranoico en esa escritura? No sé, el punto de vista del narrador. El narrador es un narrador que está distraído, pero que después es paranoico, porque todo lo que cuenta va generando como una situación de violencia latente, bla, bla, bla. Por eso, claro, porque además vos te lo podés imaginar, porque cómo lo describe, vos te lo podés imaginar. Por eso a veces decís, era un hijo de mil, ¿viste? Porque mirá lo que hacía, ¿viste? Bueno, me parece que por ahí sería. sí, yo creo también que va por ese lado. Profe, critica al método rosista, tiene esa violencia de criticar, más que nada. Claro, pero por eso yo pregunté, ¿qué tiene que ver eso con paranoico o alucinante? En un punto digo, la idea está paranoica de que la perspectiva en la que está narrada el narrador tiene una perspectiva antirrosista y por eso es paranoica su mirada. Si esos mismos Claro, episodios, del lado unitario, vendría a exacto, ser. si ese mismo episodio hubiera tenido otro narrador que no fuera antirrosista, que fuera rosista, justamente no habría una perspectiva y alucinada también porque yo creo que ahí tiene que ver en relación como con la idea de alucinación en el sentido de algo que escapa de la realidad, o sea, es un cuento realista en un punto, pero la cantidad de cosas que suceden, la violencia y qué sé yo, lo va sacando del realismo, en ese sentido, ¿no? Como una alucinación, un realismo tan alucinado que se aleja de las marcas realistas. Profe, a Profe, mí me puede ser parece, también que, perdón, animaliza a los federales, puede ser también Sí, ahí. totalmente. La narrativa es yo creo que es lo que lo hace, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo te llega? ¿En qué sentido, Norma? Claro, porque
digamos que la narrativa del matadero es lo paranoico y alucinante, porque en realidad como que te presenta una realidad como así como decías, realmente como distorsionada, porque los personajes son exagerados, y justamente abajo justamente esos dibujos, también esa caricatura que hacen de los personajes, también, Sí. la violencia que la presentan tan grosa, tan, ¿cómo te podría decir? Que hasta cuando vos lees y te metes un poco hasta te duele, ¿entendés? Te duele como, si te metes en la lectura, decís cómo puede ser tanto, ¿no? Eh, bueno, eso es, para mí, lo paranoico. Sí. Marisa, ¿qué querías decir? Que para mí lo alucinante es en el matadero cómo muestra la violencia. La sangre es todo el tiempo, desde que comienza hasta que termina. Es un nivel de violencia y la sangre remarcada y con el color rojo Mm. que representa, ¿no? A los federales. Para mí esa es la alucinación. Sí, muy bien, también creo eso. Sí, Diego. Y para mí la paranoia viene por el lado de que cualquiera de ellos puede ser el enemigo, digamos. O sea, como que la violencia puede venir de cualquiera de ellos. O sea, no hay una humanización o que se pueda dialogar. No hay un diálogo. Entonces el miedo, la paranoia de que todos ellos son un enemigo, digamos. Sí, totalmente. Y en ese sentido, pues lo vamos a ver en el otro texto, en el de Cohen, que, no, que ese era más largo, no sé si lo llegaron a leer, pero que ahí habla de la idea de desborde y la violencia que también se desborda en el matadero y eso también genera paranoica, porque es una violencia sin límites, ¿no? Así como se desborda el agua, el matadero empieza a desbordar violencia y entonces no hay forma de escapar, de ponerle un límite, un coto a eso. Bien. Eh, Seguimos entonces. Con respecto entonces al matadero, también va a decir eh, que el unitario, por distraído, de una forma así, por estar pensando en otra cosa, se acerca a esa violencia que está en la zona del matadero y que va a poner ahí, entonces, hay una relación, que es un poco lo que venía diciendo Norma, entre cuerpo y lenguaje, ¿no? Porque el cuerpo está ahí puesto y siendo expuesto a la violencia y las marcas de la violencia que van a ir sufriendo distintos cuerpos a lo largo del texto, porque bueno, ahora vamos a ver, pero hay una progresión de la violencia. Y por el lenguaje, que también, como lo habíamos mencionado antes, esta idea de que hay dos lenguajes claramente muy definidos, ¿no? Dos sociolectos serían definidos, que son por un lado el de la gente del matadero y cómo hablan, y por el otro el de el unitario, y que ya habíamos marcado esta cuestión de que el unitario, bueno, tiene esa voz como engolada, una cosa muy castiza, que se aleja totalmente de realmente cómo se hablaría en esa época de esa clase social, y por el otro lado el ingreso de la voz de las clases populares, ¿no? Que él dice, bueno, es la primera vez que ingresan las clases populares, él habla de las clases populares, ingresan en la literatura argentina, y que en ese sentido es muy interesante, un texto que incorpora eso a su discursividad. La gradación de la violencia es patente, o sea, tenemos distintos episodios violentos. Tenemos el episodio del chico al que se le termina cercenando la cabeza con el lazo, que fue un accidente. Tenemos el episodio del toro que se desprende de eso, porque es el toro el que sale corriendo y le cercena la cabeza al chico, y el toro en un punto sería la representación animal de la violencia, ¿no? Porque el toro sale como una tromba y se escapa de los límites, se escapa de su corral, y en ese escaparse del corral lo que está haciendo es representar metafóricamente cómo la violencia se está desbordando de los límites del matadero. Después tenemos la más leve, que sería la del gringo, ¿no? Que va haciendo sus cálculos en el caballo y sin darse cuenta se mete por ahí, y lo único que le pasa es medio como que lo apuran un poco, pero se cae, se embarra y después sigue su camino, no pasa nada, hasta finalmente a llegar el episodio más violento, que es el de el unitario, ¿no? Que lo llevan, lo maniatan y intentan violarlo,
y la violación no se termina de consumar, pero sí él muere igual como una especie de, tal era su agitación que en sus venas la sangre salía como un torrente y le termina saliendo, ¿no? Sangre, y ahí muere como representación de la violencia. No es una muerte real, uno no muere porque tenga la sangre alborotada, digo, de nuevo tiene que ver con esto de los líquidos que desbordan constantemente en el matadero. Después, Pilia va a parar en un momento y va a hablar sobre la diferencia en las distintas adscripciones de género, ¿no? Y decir que, bueno, que el Facundo es una suerte de autobiografía y en el matadero lo que prima es la ficción. Es un cuento, y dice, bueno, justamente por esto Echeverría no lo debe haber publicado, ¿no? Que eso es algo que nosotros sabemos. Se supone que Echeverría lo escribió entre 1838 y 1840 y que nunca fue publicado, que lo rescató Gutiérrez, como ayer dijimos. Y primero hay que decir que, bueno, que la autobiografía es el género por excelencia en el siglo XIX en la Argentina para narrar a la propia clase. Es decir, si yo voy a narrar a mi propia clase de pertenencia, en este caso lo que hace Sarmiento, utilizo la autobiografía. Es mi forma de narrar lo conocido, los pares, ¿no? Mi lugar de pertenencia. En cambio, la ficción, y esta me parece una tesis muy interesante de Piglia, surge en este caso por la necesidad de representar al otro, el intento de representar al otro. Es decir, para hablar de mi propia clase yo puedo usar la autobiografía, y suena lógico, digo, yo conozco lo que conozco, sé cómo habla la gente de mi clase social, sé cuáles son sus costumbres. Ahora, si yo tengo que hablar de otra persona, de otra clase social, de un otro que me resulta distante, desconocido, e incluso en este caso desagradable, pues bien, la ficción va a ser lo que va a tener que empezar a operar allí, para que esa representación pueda ser posible, ¿no? Y tal es así que le sale mejor la representación del otro, al menos al nivel del lenguaje de la voz, que la representación de su propia clase, ¿no? Ficcionalmente Echeverría no puede representar bien al unitario. Termina representando mejor aquello que él desprecia y que le resulta ajeno, ¿no? Y eso es paradójico y muy interesante. Entonces, iba a decir que esto mismo él lo puede comprobar, esta tesis. Discúlpame, profe. Sí. Yo pensé que esta diferencia en el lenguaje era para mostrar las distancias entre una clase y otra. No lo tomé como que lo hiciera por ahí por no poder decir bien cómo era el vocabulario del unitario. Son las dos cosas al mismo tiempo. Él intenta Ok. mostrar en el uso del lenguaje cómo son dos clases sociales distintas. Las clases sociales hablan de manera distinta, eso lo sabemos hasta el día de hoy, pero lo que dice Piglia es que la representación del lenguaje de la clase popular está ok, pero que la forma en la que habla el unitario es muy teatral, que no se habla, que no logra realmente representar una voz realista de esa clase social. Eso es lo que dice Piglia. O sea, Echeverría se propone eso, no le sale. O sea, cuando la ficción se le mete en la propia clase, ahí ya eso no estaría funcionando tan bien. Sí le funciona para la representación de las clases populares. ¿Quedó claro eso? Sí, sí, pero yo decía, por ahí pensaba que no era porque no le salía, sino para exagerarlo como a propósito. Pero bueno, está bien. La lectura de Piglia dice eso. Lo que dice él es eso, básicamente. Y la verdad es que habla raro, digo, a ver, para decirlo mal y pronto, habla como un imbécil. Digo, si él es el héroe, pues si para Echeverría el unitario es el héroe, no creo que lo quiera hacer hablar como un imbécil. ¿Se entiende? No tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que sí, que realmente no le salió, si no le hubiera hecho hablar un poco mejor a ese personaje que es el héroe para él, o sea, el narrador y Echeverría claramente señalan a ese como el personaje heroico, y su forma de hablar es medio falla. Sí, Norma. No, y lo que quería acotar era que, bueno, que Piglia lo que considera que la autobiografía tiene cierta limitación, y esa limitación la considera a partir de que no permite representar el mundo enemigo, ¿no? Ese mundo del distinto. Eso nos dice Piglia, ¿no? Que, o por lo menos lo interpreté así. Sí, más o menos es lo que yo, en la línea de, sí, de lo que yo venía diciendo. Entonces,
Y para agregar a eso, lo que va a decir Piglia es que en el Facundo, si el Facundo está propuesto como una especie de autobiografía o relato histórico, lo que sea, pero sí aparece la ficción, o sea, por eso el Facundo también se puede leer como una novela, la ficción aparece cuando Sarmiento tiene que representar a Facundo Quiroga a los que o a los que considera bárbaros, digo, a la gente que lo acompaña. Claro, exactamente. Ahí ya se le terminó la autobiografía, digamos, ¿no? Exacto. Y se le hace muy difícil contar el mundo de los bárbaros porque él no lo es, no lo es. No, y además es muy bueno, lean también, o sea, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les dije que, bueno, que había en la mirada de este narrador que claramente repele a la gente del matadero, las considera inferiores, salvajes, bárbaros, todo lo que ustedes quieran, pero que igual en el texto se ve una mirada como de cierta intriga, ¿no? Se siente un poco cautivado por esa barbarie, hay algo ahí que está pasando, y que es lo que hace que el texto sea interesante, ¿no? Y digo, y en Sarmiento, en el Facundo pasa lo mismo, las descripciones que hace Sarmiento de Facundo Quiroga parecen de un tipo enamorado casi, el tigre de los llanos, y la barba cómo la tiene, y cómo va en el caballo, digo, si leyeron el Facundo es impresionante, decís, pero no es que vos odiás a este tipo, y eso es lo interesante, cuando las cosas no son blanco y negro, sino cuando hay ciertos grises o ciertas cosas que se escapan del interés original del escritor, ¿no? Y ahí está la riqueza y las operaciones que nosotros podemos hacer desde la crítica, digo. Entonces, en ese sentido es muy importante. Y también lo podemos pensar eso en relación que también es sumamente interesante en el Martín Fierro. O sea, al final de la ida, o sea, tenemos la dicotomía entre civilización y barbarie. Llegamos hasta ese momento, en finales del siglo XIX, se escribe el Martín Fierro, Hernández escribe el Martín Fierro, y a la ida, la vuelta para mí es un horror porque Martín Fierro como que da vuelta atrás con todo lo que planteó la primera parte, que para mí es mucho más revolucionaria. Pero ¿cómo termina el Martín Fierro? Él y Cruz se van con los indios. Él y Cruz eligen la barbarie. Y dicen, no, acá el Estado nos hizo bolsa, todo lo que representa la nación moderna en Argentina nos hizo bolsa, nos persiguen, no nos dejan vivir en paz, nos mandan a la frontera a luchar contra los indios y nos hacen morir de hambre y no nos dan ni ropa ni nada. La corrupción que hay en la frontera, siempre somos perseguidos, no hay nada que podamos hacer. Pues entonces elijo la barbarie y el texto termina con ellos dos yéndose hacia tierra india. Es espectacular, ¿no? Digo, como toda esta tensión entre civilización y barbarie que se viene gestando desde mediados del siglo XIX en la literatura argentina, cómo terminó siendo en un punto resuelta por Hernández de esa manera. Después viene la vuelta y Martín Fierro vuelve y está reconservador y a mí ya no me interesa tanto, pero digo, la ida de Martín Fierro es espectacular. Es el gran relato de los oprimidos que tiene la literatura argentina. Es espectacular. Lo lees hoy y en vez de poner Martín Fierro Gaucho, pones guachiturro, lo que vos quieras en vez de un gaucho y sigue siendo tal cual. Para mí lo vas cambiando por la figura marginal del momento que vos quieras de la historia y funciona perfectamente. Es una espectacularidad. Bien, espera, volvamos porque ahora no estamos con Martín Fierro. Bien, y Pilian entonces también lo que va a decir con respecto al Facundo es que oculta la ficción, la disfraza, ¿no? Constantemente, porque él quiere que eso no sea leído como ficción, porque la ficción no estaba bien considerada, porque ese no era el género el que él quería adscribir a su obra. Y lo lee en relación con la falta de la no publicación del Matadero por parte de Echeverría, ¿no? Como establece esas dos relaciones. Lo problemático que resulta para estos dos escritores la ficción. Les resulta problemático, uno le enmascara, Sarmiento le enmascara y la disfraza de otra cosa, y Echeverría directamente lo escribe y ni lo quiere publicar, ¿no? Y eso también me parece interesante, porque es como el nacimiento de la ficción argentina en realidad se da como soterradamente, de manera disfrazada, oculta, en un papel escondido que levanta otro, ¿no? Digo, todas estas cuestiones son interesantes para pensarlas. Y entonces, después de hacer como todo este recorrido, viene la gran frase final de este texto, que para mí es espectacular, la voy a intentar leer, acá lo tengo, pero lo quiero leer. Dice, el Facundo empieza donde termina el Matadero.
Entre la cita en francés de Diderot de Sarmiento y la representación del lenguaje popular en el matadero, en la mezcla de lo que allí aparece escindido, en la relación y el antagonismo se define una larga tradición de la literatura argentina. Pero a la vez, la importancia de esos dos relatos reside que entre los dos plantean una opción fundamental frente a la violencia política y el poder. El exilio, con el que se abre el Facundo, o la muerte, con la que se cierra el matadero. Esa opción fundante volvió a repetirse muchas veces en nuestra historia y se repitió en nuestros días. Y en ese sentido podría decirse que la literatura tiene siempre una marca utópica, cifra el porvenir y actualiza constantemente los puntos clave de la política y de la cultura argentina. Digo, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo es, bueno, estos dos textos que son inaugurales de la narración en la Argentina proponen dos situaciones frente a la violencia política, la muerte y el exilio. Y podemos pensar de eso inclusive hasta la última dictadura militar, ¿no? Toda nuestra historia política argentina, cuando se inmiscuyó la violencia, ha terminado de esa manera, ¿no? Con la muerte de alguien o la única posibilidad, la de escapar y la de exiliarse. Entonces es tremendo que eso ya esté escrito en el siglo XIX y que de alguna manera se pueda seguir pensando, más o menos como lo que les acabo de decir de Martín Fierro, ¿no? Digo, aquello, la forma en la que está caracterizada un grupo marginalizado, sigue funcionando discursivamente de la misma manera, aunque ya no sean ni los gauchos, ni estos, ni los otros, ¿no? Como en cada momento de la historia, ese significante puede ser llenado por uno nuevo o actualizado y sigue funcionando. Y por eso amamos la literatura y nos parece que es lo mejor del mundo, porque la literatura sola es capaz de hacer estas cosas, ni el discurso histórico, ni el sociológico, ni nada. La literatura, y por eso es lo más. Y por eso la literatura argentina también es espectacular. Entonces, cuando me quedan bien, 3 minutos para ese corte. Bien, comentarios sobre esto, que estaban bastante, estaban interviniendo. ¿Se quedaron sin gas? No, profe, está bueno. Yo miré también la historieta. Ah, Está bueno también. Está también cuando lo agarran al unitario, está la parte, sí, está todo narrado. Está bueno la historieta, la ¿no? La historieta me viñeta. parece que está muy bien lo que hace de cómo pinta distinto, cómo dibuja, en realidad no pinta, cómo dibuja distinto al unitario del resto, ¿no? La figura del unitario siempre aparece como más blanca, más recortada, ¿lo vieron los que hayan visto la historieta? Se ve eso, ¿no? Como que la representación es absolutamente diferente. Y esto que yo decía de una mirada un poco cautivada, ¿no? Como interesada a pesar del horror de lo que él representaba, lo que para él era un horror. Por ejemplo, cuando lo describe a Matasiete, ¿no? A Matasiete también la descripción es bastante ambivalente, porque en un punto es un ser sanguinario y por el otro hay admiración en esa descripción, ¿no? Es como, es un ser deplorable, pero a la vez es medio heroica esa forma en la que lo presenta y lo describe. Si no, vuélvanlo a mirarlo, pero está todo el tiempo ahí como esa mirada alucinada, como dice Piglia, o una mirada que se siente atraído al mismo tiempo que repelido por esa situación. También es interesante, ahora vamos a ver mejor un poco en Coan, pero bueno, durante todo el siglo, sobre todo sobre el siglo XX, había una gran disputa entre la noción de narrar o de escribir, ¿no? Se han escrito muchos textos críticos sobre eso, y Coan lo que va a decir es que, bueno, que acá se dan las dos cosas. Se describe para poder narrar y se narra para poder describir constantemente en el texto. Por eso es un cuento largo en un punto, porque necesita constantemente estar describiendo y dando cuenta de un montón de cuestiones para poder narrar lo que quiere narrar y que tenga sentido, ¿no? Porque no es ni una novela ni es un cuento, es una cosa a mitad medio de camino, es un cuento largo, y esa cuestión medio rara, medio híbrida que tiene el texto a nivel genérico, tiene un poco que ver con esta tensión entre el narrar y el describir, la necesidad de hacer las dos cosas que se vayan retroalimentando y da como resultado un texto así de largo, ¿no? Así que, bueno, cortemos y volvamos, así pues está por cortar.